Buenas noches con todos los alumnos de este curso de Vigilancia Epidemiológica en el Trabajo. El tema de hoy es el proceso de vigilancia epidemiológica en el centro de trabajo. El docente es el psicólogo Miguel Burgos, quien les habla, quien está gustoso de poder instruir a todos los alumnos en estas metodologías, conocimientos básicos y algunos consejos prácticos para la aplicación del proceso de vigilancia ocupacional. Como un punto importante a tener en cuenta es que esta sesión se va a desarrollar mediante la metodología TBL, que es Team Based Learning. ¿Qué es esta metodología? ¿No? Es el aprendizaje basado en equipos en español. Es una metodología de enseñanza que enfatiza el aprendizaje activo y colaborativo en equipos pequeños y permanentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser un diálogo tipo exposición de mi parte, sino que vamos a brindar algunos conocimientos generales básicos que permitan desarrollar no solamente las evaluaciones, sino también los aprendizajes aplicativos. El objetivo de esta metodología es desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo en equipo, promoviendo una comprensión profunda y aplicativa de sus contenidos. La sesión de hoy va a estar dividida en 4 etapas: una exposición de contenidos básicos, generales, en base a nuestro tema, que es la evaluación epidemiológica de la salud de los trabajadores. Luego vamos a pasar a una etapa de examen individual, donde cada uno va a tener 10 minutos para poder desarrollar el cuestionario, y una etapa de examen grupal en el cual se van a poder dialogar en equipo, generar debate y poder construir una respuesta en base a un criterio propio. Finalmente, en base a estos conocimientos que se han desarrollado con la exposición y los exámenes, vamos a pasar a una etapa de trabajo aplicativo en el cual se va a recrear la primera etapa de la evaluación epidemiológica, del proceso de evaluación epidemiológica de la salud de los trabajadores. Bien, empecemos con los conocimientos básicos. El objetivo de esta sesión es ofrecerles a ustedes, los profesionales de la salud, de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, una correcta orientación e instrumentos para implantar de forma adecuada, con carácter universal y homogéneo, la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de salud de los trabajadores, debemos entender de que existen algunos tipos. Dentro de la literatura que se ha brindado como material de consulta, vamos a poder encontrar que se señalan algunas diferenciaciones. Por ejemplo, por el objetivo de vigilancia. En este caso, en la diapositiva, podemos observar de que estaba dividido en 2 objetivos que pueden estar íntimamente relacionados, pero que son diferentes. En primer lado, tenemos como un principal objetivo la evaluación de las condiciones de trabajo de riesgo, que en términos de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de los riesgos ocupacionales, y en una segunda instancia, los daños a la salud, es decir, qué ocurre después de la exposición a estos riesgos ocupacionales, ¿no? En uno se va a llamar la vigilancia de condiciones de trabajo, y en la segunda, vigilancia de la salud de los trabajadores o vigilancia de los daños a la salud. Cuando, por ejemplo, hemos tocado en temas anteriores sobre toxicología, vamos a encontrar también que existe esta diferenciación sobre la exposición a contaminantes que pueden ser ocupacionales o ambientales, y donde estarían también aquí los marcadores de exposición, por ejemplo, ¿no? Como la presencia de plomo en sangre, entre otros. Y por otro lado, vamos a tener la vigilancia de la salud de los trabajadores posterior a la exposición, con los marcadores de efecto, por ejemplo, que nos permite identificar de que no solamente la persona ha estado expuesta, sino que ya está desarrollando un cuadro clínico y un deterioro de su salud, sea a nivel sistémico, funcional o cognitivo. En una segunda forma de identificar este proceso, tenemos que la vigilancia que vamos a realizar sobre los trabajadores puede ser activa o pasiva. Activa, si es que nuestro proceso de análisis, de identificación de los problemas de salud o de los riesgos ocupacionales es constante, es sistemático, es decir, nuestros trabajadores saben que tienen que llenar un formulario tal vez semanal o mensualmente, hay una programación de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, una evaluación centinela para algunas enfermedades específicas, y va a ser una metodología de vigilancia pasiva si tal vez todos estos servicios se encuentran tercerizados, cuentan con una programación tal vez muy prolongada, y que nosotros recogemos esta información a través de las historias clínicas, ¿no? Y desarrollamos nuestra matriz de datos para análisis en base solo a documentos y no el contacto con los trabajadores. Y finalmente, tal vez otra presentación o otra forma de metodología puede ser la que es centinela y no centinela, ¿no? La no centinela es de la que hemos estado hablando, y la vigilancia epidemiológica de tipo centinela
sería aquella que es muy especializada para el contexto de, o para una situación de exposición a riesgos o de la probabilidad de daño a la salud que requiere de una evaluación muy especializada. Por ejemplo, un caso ha sido el de COVID-MASAC, que el Instituto Nacional de Salud, junto con algunas direcciones regionales de salud, desarrollaron laboratorios móviles de pruebas PCR para garantizar una evaluación de COVID-19 en poblaciones donde tal vez aún no había ingresado el virus con mayor fuerza o los casos estaban muy bien controlados y cercados epidemiológicamente, ¿no? Entonces, tener ese tipo de tecnología es muy importante porque tal vez las pruebas rápidas con la probabilidad o con una baja sensibilidad o especificidad podían llevar a la confusión y terminar generando un daño más grande en una población que no estaba adecuadamente protegida o que pues por sus características sociolaborales o de edad o de falta de inmunización podrían estar tal vez más vulnerables a poder sufrir un mayor desenlace adverso en salud. Bien, ¿y qué son qué debemos conocer también de los sistemas de vigilancia epidemiológica? En primer lugar, estos poseen tres elementos: recopilación sistemática y específica de información de salud y de exposición, la forma de procesamiento, análisis e interpretación de los datos recopilados y la utilización de estos para proporcionar bases de datos para generar toma de decisiones, intervenciones tempranas y sobre todo garantizar indicadores que nos permitan asegurar de que estas intervenciones son aquellas las que están generando un beneficio a la salud de los trabajadores, a su bienestar, y caso contrario, identificar cuáles son de repente las actividades que no están generando un cambio o que no están alcanzando sus objetivos. Asimismo, debemos conocer que existen algunos atributos a tener en cuenta. Por ejemplo, simplicidad. El diseño debe ser lo suficientemente sencillo para que todos los que lo utilizan lo comprendan y expliquen. Flexibilidad. Debe ser capaz de adaptarse. Aquí tal vez hay que tener en cuenta de que puede que en algunas entidades que pueden ser del sector público o grandes organizaciones, los documentos de gestión de la salud de los trabajadores puede que sean aprobados por grandes instancias, lo cual puede hacer complicado la modificación de su procedimiento. Entonces, de preferencia, tal vez los marcos generales deberían ser aprobados por las entidades, por los representantes o los responsables de la organización, pero la parte reglamentaria o el procedimiento detallado, pues debería estar aprobado de repente por una entidad de más fácil acceso o de más fácil modificación, ¿no? Respetando siempre los principios generales que han sido aprobados. Y a eso se refiere la flexibilidad, la capacidad de poder cambiar el proceso de evaluación o de intervención de acuerdo a las condiciones propias laborales. Imagínense de que un proceso de vigilancia epidemiológica ya se encontraba desarrollando de forma presencial en el contexto prepandemia y en el 2020, cuando nos mandan a todos a una modalidad de teletrabajo, pues tenemos que dejar todos nuestros procesos que eran presenciales y mudarnos a una modalidad de trabajo en teletrabajo, lo cual podría complicarlo todo, ¿no? Y si tenemos un documento y procesos que no lo permiten, pues estamos en una situación de desamparo de la salud de los trabajadores. Calidad de los datos, estar seguro de la integridad y la validez de los datos que se utilizan, por ello la importancia de utilizar instrumentos psicométricos validados, instrumentos de evaluación o de medición de marcadores de salud válidos y fiables, estandarizados, si es posible contar con los baremos o los valores de referencia para las pruebas de laboratorio también es lo ideal, y evitar obviamente aquellos que pueden generar data que es susceptible o que puede llevar a error, ¿no? Como por ejemplo cuestionarios que pueden estar subidos incluso por el mismo Ministerio de Salud, del Trabajo, OMS, pero que son solamente de referencia, no son realmente un instrumento validado, no cuentan con evidencia o sustento científico que demuestre que ese instrumento mide lo que dice medir. De ahí la importancia y nuestro criterio como profesionales de salud. Otro tributo es la aceptabilidad. Para ello es importante tener en cuenta de que estos sistemas de vigilancia van a estar alimentados por quienes, por los mismos trabajadores y por tu equipo de repente de soporte de la implementación. Para ello es importante tener en cuenta de que el compromiso que ellos puedan tener, la comprensión y las ganas de participar de este proceso, porque tengamos en cuenta de que no solamente, o sea, entendemos que el fin claramente es proteger la salud de los trabajadores y eso debería ser suficiente, pero tenemos que tener en cuenta que los seres humanos a veces entendemos
algunas actividades que pueden ser incluso beneficiosas para nosotros como una carga más, ¿no? Y tal vez tener que pasar evaluaciones periódicas, tener que llenar formularios, brindar información sistematizada, puede ser visto como una sobrecarga de trabajo adicional por parte de los trabajadores, ¿no? Por eso es importante asegurar la aceptabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la sensibilización, ¿no? Tenemos que lograr tener el compromiso tanto del empleador como de los trabajadores para que este sistema salga adelante. Otro atributo es la sensibilidad, que quiere decir la capacidad del sistema para detectar la mayor proporción de casos de una población de estudio, por ejemplo, en el caso de los brotes, ¿no? También tener un valor predictivo positivo, es decir, que es la proporción de personas identificadas como los casos que realmente son casos positivos de algún daño en salud o en el caso de la presencia de riesgos ocupacionales. Representatividad en el caso de que se vayan a utilizar muestreos, eh, mm, evaluaciones por áreas, estar seguros de que los datos que estamos obteniendo van a ser lo suficientes para la toma de decisiones objetivas. Oportunidad se refiere a la rapidez con la cual se obtiene y analiza y reporta la información, ¿no? A veces se toman las evaluaciones de un año y recién se analizan en el año siguiente porque no hay tiempo o tal vez tienen otras actividades asignadas. Entonces, lo ideal es de que no tenga que haber un proceso de limpieza de datos, un proceso de análisis profundo, sino que la forma en la que tú sistematizas tu proceso de vigilancia sea lo suficientemente fina para la generación de informes rápidos que no te tomen más de un día. Y finalmente, la fiabilidad, ¿no? La capacidad de recopilar, administrar y proporcionar datos correctamente por el sistema y su disponibilidad cuando es necesario. Y bien, con eso estamos acabando la exposición de los atributos y pasamos a la evaluación de individual. Todos van a recibir a sus correos el enlace para poder llenar la encuesta individual y finalizados los 10 minutos que tenemos para este examen, vamos a pasar al análisis por grupos para comenzar a dialogar y en base a lo que hemos aprendido en la sesión de hoy, llegar a unas conclusiones y sustento y defender la respuesta que tenemos para cada una de las preguntas. ¿Ok? Muchas gracias.